Vamos a esperar a que mis hermanos se conecten. Dios les bendiga. Soy el pastor Rafael de Casa de Jesús. Estamos totalmente en vivo. Voy a esperar a que los hermanos empiecen a conectarse. Hay una palabra poderosa, viva, para este tiempo de angustia y de aflicción que el Señor va a traer sobre tu vida. Voy a esperar lo que empiezan los hermanos a entrar para que reciban esta palabra. Ya mis hermanos por ahí están conectados. Dios les bendiga. No estoy viendo a los hermanos, por ahí no veo comentarios, pero ya veo muchos hermanos. Dios les bendiga en el nombre de Jesús, hermanos, a todos los conectados. No estoy viendo ahorita por ahí a ninguno. No, iglesia, no le cambies, no estoy viendo ninguno. Probablemente algo está pasando por ahí. Está mi hermano Navarrete. Pastor, Dios, en el nombre de Jesús, a todos y cada uno de ustedes que en esta noche van a poder ver y recibir esta palabra, que no es palabra del hombre. Si tú puedes ver el título que pusimos, es una fe sana y una fe limpia, fuerte, una fe fuerte, que es necesario que en estos tiempos tengamos esa fuerza espiritual. Y no podemos tener fuertemente nuestra fe si nosotros no tenemos una limpieza espiritual. La fe con la que estamos viviendo últimamente es una fe de engaño, es una fe artificial, es una fe donde el temor a veces es más grande que nuestra fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué estoy ministrando esto? Porque esto no ha venido por un sentimiento. No estoy predicando por predicar. No estoy predicando por simplemente salir en el Face o estar saliendo que compartan mis videos. Yo estoy predicando porque esta palabra viene directamente del Espíritu Santo para lo que se está viviendo en estos tiempos, que son tiempos. No voy a hablar de la plaga que está ahorita. Voy a hablar de lo que está realmente en este tiempo, una apostasía, que cuando viene este tipo de plagas, la iglesia es la que está desmayando, cuando las plagas no fueron para la iglesia. La iglesia está haciendo unos comentarios totalmente fuera de lugar, porque viven engañados en una fe. La iglesia está tratando de parar una plaga que viene directamente del cielo, una orden del Dios Todopoderoso para separar la verdadera iglesia con la iglesia apóstata. Lo que estamos viviendo ahorita es una separación. Va a haber una separación de la iglesia de Cristo y la iglesia apóstata. Es necesario que esto acontezca, y eso hablarte para que tengas entendimiento de lo en estos tiempos. No es en una área de estudios, en una área de revelación profético. Por eso la angustia que el mundo está viviendo, e incluso los mismos cristianos, han llegado a contristar al Espíritu Santo. No hay una fe firme, no hay una fe sólida, no hay verdaderamente algo que te sostenga, sino una falsa esperanza, cuando la iglesia debería que estar en paz, gozosa de decir: lo que está aconteciendo es por la venida de vuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermano, yo te mando en este día pedir en el amor a Cristo que puedas sostener la fe, porque lo que está viniendo ahorita es una separación. Y déjame hablarte de lo que me hablaba el Espíritu Santo, que dice: habla a la iglesia, porque eso no es un sentimiento, algo que me nace de decir: hablo de mi alma, hablo de mis fuerzas. No, esa es una palabra directamente del Espíritu Santo. Cuando uno aprende a hablar con Dios,
una palabra profética que esté escrita, habla todo, porque un verdadero profeta siempre está alineado con la escritura. No hablo de un sentimiento como muchos falsos profetas hablan de su alma, hablan de su corazón. Debe que estar siempre alineado el espíritu que tienes, el Espíritu Santo que ha venido sobre ti, con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, yo quiero mandar saludos a mi hermano Guille, a mi hermano Bier, a todos los hermanos que en esta noche estén saludando. Quiero que en esta hora recibas esta palabra de Dios, recibes esta palabra. ¿Por qué, iglesia? Es necesario que pongas atención a lo que se va a hablar. Mi hermano Juan Miguel, Dios te bendiga, a lo que el Espíritu Santo tiene en este día para ti. Estamos viendo una fe contaminada porque hay una doctrina contaminada. Es necesario que la iglesia se aparte del mundo porque necesitamos estar fuertemente en vuestra fe. La fe artificial es una fe contaminada. Hoy en día muchos de nosotros estamos viviendo esa falta de fe porque la doctrina que hemos recibido es una doctrina contaminada. Saludos mi hermano Ciro, mi hermano Miguel, a todos los hermanos. Un abrazo fuerte a todos los que estén recibiendo esta palabra. Yo quiero que tengas mucho cuidado la doctrina que tú estás recibiendo, porque de esa manera debes que estar fortalecido en la fe. Hay muchas veces subimos nosotros comentarios de aliento. No hace falta solamente el aliento, hace falta que ese aliento tenga una fe sólida. Y si tú no tienes una doctrina limpia, una doctrina que te mantenga redarguido, que te mantenga exhortado, no solamente alentado, un falso ánimo, no. La palabra de Dios nos muestra y nos dice en el libro de Timoteo, porque es ahí donde voy a partir de todo esto, donde el Señor llama a la iglesia y está llamando constantemente a la iglesia, a esa parte que se ha perdido, la limpieza espiritual dentro de la iglesia. Mi hermano José Manuel, Dios le bendiga. Quiero que pongan mucha atención todos los hermanos que estén conectados y los hermanos que se vayan añadiendo a esto, porque esto va a fortalecer, va a limpiar. Porque si tú no te limpias del mundo, tu fe es artificial, tu fe no tiene, tu fe es sólida, que cuando ves más grandes, porque esto solamente es una entrada. Esto es para preparar la venida del anticristo. Todo lo que está pasando en el mundo está preparando no solamente la venida de Cristo, sino primeramente la venida del anticristo. Porque todo lo que te lleva a la apostasía, todo lo que te lleva que tiene falsa doctrina, te está llevando para preparar el camino a Satanás. Escúchame bien, iglesia. Una iglesia que no está fuerte en la fe es una iglesia apóstata, es una iglesia que no está limpia, que no está sólida. La palabra en el libro de Timoteo, si tú me acompañas en tu Biblia, en el libro de Timoteo, ahí yo quiero que me acompañes en tu Biblia, en el capítulo 1, en el versículo 3 nos enseña la palabra de Dios. Esto es para estos tiempos. Yo quiero que escuches muy claro. Va a hablar el Espíritu Santo el día de hoy. Saludos. Dice la palabra de Dios, porque hoy estamos viendo todo lo que está pasando dentro de la iglesia, y la iglesia dice que está bien cuando está mal. Nosotros tenemos una guía espiritual que es la palabra de Dios y es la Biblia. La palabra de Dios nos dice en primera de Timoteo capítulo 3, y dice el Espíritu Santo por medio de Pablo a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente. ¿Por qué? Porque si tienes una doctrina diferente, tu fe es artificial, tu fe simplemente es una pantalla, tu fe está por fuera, tu revelación no viene del Espíritu Santo, porque la verdadera revelación del Espíritu Santo viene de la verdadera palabra, de la verdadera doctrina, de la verdadera santidad. Hoy se está usando fe sin santidad, y no se puede utilizar fe sin santidad, ni se puede utilizar santidad sin fe. Es necesario que nosotros tengamos fe en la venida de vuestro Señor Jesucristo, pero necesitas santidad. Entonces, mi hermano, cuando nosotros no vemos estas enseñanzas, porque la palabra nos muestra en el versículo, te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas. ¿Qué dice las fábulas? A cuentos. Eso es lo que está diciendo, que no enseñen. Es lo que está pasando, que interminables, que acarrean disputas más bien que edificación. Dice, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Si nosotros vemos, cuando la iglesia está metiendo las cosas del mundo a la iglesia, ya estás teniendo una fe falsa. Cuando la iglesia, el mundo está metiendo
su doctrina del mundo, sus festivales del mundo, sus fiestas del mundo, sus bailables del mundo, su música del mundo, la fe en la que estás viviendo ya no es sólida, ya no es fuerte, ya es una fe artificial, y eso no te va a salvar en los tiempos que estamos viviendo ahorita. Eso no te va a salvar. Necesitas tener una limpieza espiritual. Necesitamos limpiar y corregir vuestra enseñanza. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el libro de Tito, capítulo 1. ¿Por qué estoy ministrando esto? Porque no te estoy trayendo solamente una palabra de decir, hermano, Dios está contigo, hermano, Dios está con nosotros. No, mi hermano, yo necesito corregir la enseñanza para que tu fe sea sólida. Se necesita redarguir, se necesita exhortar, se necesita limpiar. Cuando nosotros vemos el libro de Tito capítulo 1, versículo desde el 13 hacia adelante, dice la palabra de Dios, fíjate lo que dice: este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Hoy la palabra de Dios no se reprende porque la iglesia no tiene reprensión. La iglesia está acostumbrada a que todo le tiene que agradar. Ya los pastores ya le tienen tanto miedo a las ovejas que hoy ya no pueden exhortar, ya no pueden limpiar, porque ahora la oveja es la que está gobernando, es la que mete división. Y le estoy hablando a hermanos que predican el evangelio, ovejas, dejemos de meter división. Más adelante voy a hablar esto, que nosotros nos limpiemos de los falsos hermanos aún dentro de la iglesia, porque eso, vuestra fe se ensucie. Esto hace que vuestra fe, iglesia, no sea sólida, sino que sea movible. La palabra de Dios dice: no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres. Escúchame bien, ¿qué es un mandamiento de hombre? Y no vamos a hablar de los fariseos. Mandamiento de hombre son los mismos pastores que están mandando dentro de la iglesia, están metiendo cosas dentro de la Biblia, están poniendo cosas para agradar, están poniendo música del mundo para agradar. Están haciendo tantos festivales, que el festival del papá con la hija, que el festival de los esposos, que el festival de esto, que el festival del otro, cuando lo único que necesitamos hacer es honrar a vuestro Señor Jesucristo, llevar al pueblo a la humillación para que Dios pueda apaciguar en estos momentos aconteciendo. Y es necesario, mi hermano, que enseñemos la primera parte para que Dios pueda escuchar tu oración, o puede el Señor parar esto. Es que nosotros seamos corregidos en vuestra doctrina, corregidos en vuestra fe, corregidos en vuestra enseñanza, porque es necesario que la iglesia camine en una fe sólida. La palabra en el libro de Hebreos capítulo 11 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, muchas veces tú has orado a Dios, pero no le has agradado. Por eso Dios no escucha. Por eso el pueblo ahorita, Dios no se agrada, porque hay un pueblo que está sucio, hay un pueblo que está ensuciado, hay un pueblo que está dividido por la falsa enseñanza. La Biblia nos muestra en Tito capítulo 1, en el versículo 15, fíjate lo que dice la palabra de Dios: todas las cosas son puras para los puros. Y yo sé que hay hermanos que son pastores que me están escuchando. Yo sé que hay hermanos que son líderes de un ministerio dentro de la iglesia. Te voy a decir por qué. La palabra de Dios nos muestra en el libro de Corintios que la palabra con palabras de humana sabiduría, sino en el poder de Dios. Ahora el poder dentro de la iglesia no hay. Muchos pastores se están imponiendo manos, pero no sucede ningún milagro. Muchos pastores están imponiendo manos, pero no hay liberación. ¿Por qué no hay liberación? ¿Por qué no está pasando milagros? Porque ellos solamente utilizan palabras de humana sabiduría. No hay limpieza, no hay doctrina verdadera. Les cuesta trabajo seguir los mandamientos. Están buscando palabras de humana sabiduría para traer gente a la iglesia, pero no la traen por la oración, no la traen por el poder, no la traen por la santidad. Por lo tanto, el pueblo de Dios el día de hoy está desfallecido, se está apartando, la fe está corrompida. En estos momentos la iglesia está entrando en un pánico, cuando la iglesia tiene que estar contenta de lo que está pasando. Es que primero se manifiesta el anticristo. Anticristo es anti-Jesús, que va a traer milagros, y ya se está manifestando aún dentro de la iglesia. Todo lo que es apóstata, todo lo que te separa de la verdadera doctrina, es porque está el anticristo ahí. Es una verdad. Hermano, yo no tengo miedo a hablar, porque no estoy hablando una mentira, ni estoy hablando en contra de nadie. No he dicho el nombre de nadie. Lo que sí estoy diciendo es que si tu fe no tiene una verdadera enseñanza, tampoco tienes una verdadera fe. Tu fe es artificial, tu fe no es fuerte, porque en el momento que viene, lo que viene enseguida después de esta plaga, viene una plaga todavía mucho más fuerte, porque después de esto sigue la peste. Sigue a peste ahorita, sigue
opresión sobre el pueblo porque la economía está desbalanceada. Y después de eso se vuelve a manifestar otra plaga aún más fuerte. Escúchame bien, iglesia, aún más fuerte de la que estamos viviendo. Entonces, si tu fe no es sólida, iglesia, vas a terminar negando a Jesús. Vas a terminar diciendo: ¿dónde está mi Dios? ¿Por qué? Si yo creía, entró a mi casa. ¿Sabes por qué? Porque si tu fe no es verdadera, del mundo verdaderamente, la muerte tiene autoridad sobre tu casa. Pero cuando tú caminas en Cristo Jesús, cuando caminas en santidad, cuando caminas en obediencia, no hay demonio ni plaga que pueda tocar tu casa. Pero es necesario corregir la enseñanza. La palabra de Dios nos muestra en el versículo 15. Quiero que vayamos al versículo 15. Si tú estás ahí, iglesia, y me quieres ayudar, en el poderoso nombre de Jesús, dice la palabra de Dios: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Qué hace ahorita la iglesia? Está justificando su forma de llevar la doctrina, pero no la lleva conforme a la Biblia. Nosotros acabamos de leer en Tito, está diciendo a Tito, mira a Tito y a Timoteo, a los dos les habla el Espíritu de Pablo: es necesario que lleves esto conforme a esta doctrina. Y déjame decirte que si tú me buscas dentro de la palabra de Dios, la iglesia está metiendo tantas cosas del mundo que se parecen más al mundo, se parecen como a escuelas. Cuando tú vas a una escuela, que el bailable de la mamá, que el bailable para el papá, que el día de esto, el día del otro. ¿Dónde están los días de oración? Ahorita se están haciendo veladas en muchas iglesias, veladas artificiales, veladas sin fe, diciendo: yo llevo el pan, yo llevo el café. Hermano, te voy a decir algo que me dijo el Espíritu Santo. Cuando tú vayas a hacer una velada para Él, no te lleves pan, no te lleves comida, no te lleves bebida. Vete en ayuno, preséntate en sacrificio vivo y órale al Dios vivo, órale al Dios todopoderoso. Vivo. Romanos capítulo 12 versículo 1 y versículo 2 lo dicen: cuando tú vayas a una velada, deja el pan en tu casa, deja el café en tu casa, tú vete en ayuno y dice: Señor, yo me presento en esta velada en ayuno, en el poderoso nombre de Jesús. Porque si tú quieres mover el reino de los cielos para que tenga autoridad sobre el reino del infierno, sobre la oscuridad, necesitas presentarte en ayuno. Yo incito y yo invito a las iglesias, en el nombre de Jesús de Nazaret, dejemos la apostasía, deja el café y deja el pan en tu casa, vete a las veladas en ayuno. Entremos en una guerra espiritual como con armas espirituales, oración y ayuno. Dejemos las cosas del mundo para el mundo y las cosas para Dios en el nombre de Jesús. Por eso la iglesia ahorita también, si tú ves al impío, si tú ves al que no conoce a Cristo y al que no quiere a Cristo, la misma iglesia está corriendo con ellos. Está corriendo en una desesperación, está corriendo en una angustia, está corriendo en un miedo. Están falsos apóstoles. No es a causa, iglesia, de que están comiendo animales. Hermano, esta plaga fue liberada directamente del cielo para que el pueblo de Dios aprenda. Escúchame bien, si tú lees todos los profetas mayores como todos los profetas menores, ellos llevaban juicio. Y si tú no has entendido que lo que estamos viviendo son tiempos de juicio, esto no se más que con un arrepentimiento verdadero. Arrepentimiento no lo puedes parar con ninguna oración, solamente con humillación. Entonces, hermano, es humillarse. Fíjate lo que dice el versículo 16 de Tito capítulo 1 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Por qué estoy ministrando esto? Porque el Espíritu Santo me dice: aún mi pueblo, dice, en los últimos tiempos serán engañados e incluso ellos serán arrastrados. Esto es lo que está pasando hoy. Vemos a una iglesia temerosa, vemos a una iglesia con una fe artificial, poniendo mensajes positivos, pero a la vez teniendo miedo. Eso es lo que pasa en el libro de Reyes. Cuando nosotros vemos a Eliseo y al siervo, estaban rodeando a Eliseo. Entonces el siervo sale y ve a un ejército y Eliseo le dice: no tengas miedo, porque más están con nosotros con el que están en el mundo que los que están en el mundo. Perdón, iglesia. ¿Sabes por qué? El pueblo está peleando con una fe. La fe no se pelea, la fe es una obra natural. Sin que pelees, sin que te forces, sin que haya concentración. Es una fe natural. Si el mundo corre, es por causa de su pecado. Si el mundo tiene miedo, es por causa de su pecado. Porque un hijo de Dios no tiene que tener miedo. Un hijo de Dios tiene que estar en paz y tranquilo. ¿Por qué? Porque tu espíritu está alineado con el de Dios. Eso es lo que necesita la iglesia el día de hoy. Corregir
corregir su vida espiritual con Cristo, corregir su enseñanza. La palabra de Dios nos muestra en el libro de Tito también. Habla muchas veces en el libro de Tito y constantemente el Espíritu Santo le habla a Tito. En el 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente, en postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Fíjate lo que dice. ¿Apostatarán de qué? De la fe, de la obediencia, del poder, de la autoridad. Dice la palabra de Dios, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y luego dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, van a prohibir casarse y mandarán a abstenerse también de alimentos de Dios que creó con las gracias, partícipes de ello los cretenses y los que han conocido la verdad. Escúchame bien lo que dice el versículo 4. Por todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Se toma con acción de gracia. La palabra de Dios y por la oración es santificado. Hermanos, el tiempo que estamos viviendo ahorita es un tiempo para que la iglesia corrija. Sin fe es imposible, ya lo dije, agradar a Dios. La iglesia el día de hoy está participando en las cosas del mundo, en los tiempos del mundo, en la música del mundo, en la enseñanza del mundo. Y por eso el Espíritu Santo me llama a decirle, tú solamente das una palabra para decir que estoy con ellos, porque estoy con muchos. Una vez preguntó una persona, y yo lo decía, una persona pregunta y dice, pastor, ¿qué hace Dios con las oraciones de las personas tibias? Una persona tibia Dios la vomita. Y mucha gente se pregunta, ¿qué hace Dios? Y le dije, Dios no hace nada. Eso me lo reveló el Señor por medio de una persona que dije, wow, qué tremenda revelación. Dios no hace nada con unas oraciones que no escucha. Por lo tanto, si tú no corriges tu vida espiritual, Dios nunca te escuchó. Y estás esperando que Dios haga algo cuando Dios no puede hacer nada contaminado. Es necesario que te limpies, es necesario que te arrepientas, es necesario que haya algo en ti que provoque a Dios. La oración sin santidad no es escuchada. La oración sin fe no es escuchada porque no le agrada a Dios. La oración tiene que tener fe para agradarle a Dios. Entonces, a todos los hermanos que estén escuchando esto, déjame decirte que lo que está pasando en el mundo, ya estás viendo quién es cristiano y quién no es cristiano. Ya estás viendo la apostasía que está pasando dentro de la iglesia. Ya estás viendo, fíjate lo que pasó hace días anteriores respecto a lo que pasa no al desfile que hay en México. A mí me gusta honrar a la mujer, pero el púlpito de la iglesia no es para predicar sobre la mujer. El púlpito de la iglesia es para predicar sobre Cristo, pero no sobre la mujer. Y podemos ver hoy unas cuestiones donde estaban predicando hacia la mujer. Yo honro a mi madre, honro a mi esposa, honro a mi... Pero el púlpito no se hizo para hablar de ellas. El púlpito se hizo para predicar de Cristo Jesús. Y hoy estamos viendo que hay pastores que están predicando a la mujer para que le agrade a la mujer. Estamos viendo ese tipo de predicaciones, que cuando viene el Día del Padre, vamos a hacer una prédica para el Padre. Iglesia, corrige la doctrina, corrige la enseñanza. Es necesario que te corrijas en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso estamos viendo que están sucediendo cosas. Lo que está reprendiendo Dios es también la apostasía, porque es la manifestación de los tiempos postreros, apostasía. Por eso vienen estas plagas, a falsos adoradores e incluso a la muerte. Hay tanta gente que adora a la muerte que no tienen ni idea. Es impresionante, y la iglesia no está haciendo nada para combatir a los principados. Simplemente está dando una palabra de aliento. Fíjate que dice en el libro de Romanos, llamar al libro de Romanos, aunque mis hermanos me le estén cambiando. Es donde se va a probar verdaderamente la palabra de Dios. Dios va a probar las personas verdaderas en la fe con lo que está pasando. La palabra de Dios nos muestra en el capítulo 16, versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios bienes, y con suaves palabras lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Palabras lisonjeras, palabras que adornan, palabras solamente que motivan la mente, pero no liberan al espíritu. Así es que, hermano, espero que hayas recibido esta palabra de Dios. Gracias a todos los que la recibieron. Solamente es un pequeño mensaje para que si tú quieres tener un espíritu fuerte, necesitas corregir tu enseñanza.
Necesitas alinearte con Dios. Todos los hermanos que en esta noche escucharon esta palabra, y te lo digo porque cuando hay una palabra profética, viene directamente para hablar al pueblo, para exhortar, para liberar. Si crees en esto, nos vemos más adelante y vamos a ver, cuando viene el tiempo de prueba más fuerte, quiénes son los que se mantienen. Y es ahí, iglesia, el pueblo de Dios se está dejando guiar por cuestiones que le agradan dentro de la iglesia, pero no por... Es necesario que enseñanza, porque si no, lo único que tienes por fuera es una fe artificial, una adoración falsa, un camino falso. A Jesús le agrada la santidad. Dios te bendiga, iglesia, a todos los que estuvieron viendo esto, mi hermano Noemí, mi hermano Paquito, saludos a todos ustedes, mi hermano Vier, mi hermana Lupita, mi hermana Marina, mi hermana Maite, mi hermana Yolanda, mi hermana Johnny, mi hermano Rafael, mi hermano Ángel Cartas, mi hermana Margarita. Dios bendiga a todos, mi hermano Carlos, Dios te bendiga. Rosy Mora, Dios te bendiga. Saludos a todos los hermanos que se conectaron. Solamente es una palabra que traje el día de hoy, muy poco tiempo, pero es una palabra que quiero que corrijas. Los tiempos que vienen son peor que los que estás viviendo ahorita. Ahorita no es nada, esto no es nada. Estamos en dolores de parto, donde se va a manifestar el anticristo muy pronto, y donde la verdadera iglesia va a estar separada, se va a separar, se va a limpiar. Este es un versículo que todos predican. Quiero dártelo por último, Primera de Corintios, capítulo 5, porque habla de una limpieza. Si tú no te apartas, escúchame bien, hermano, nadie está haciendo caer al hermano, porque hay muchos que dicen, pastor, al hermano caído hay que darle la mano. Escúchame bien, ¿por qué? A todos los hermanos. Muchas veces me han dicho, pastor, ¿por qué no va por el hermano que anda perdido? Escúchame bien, yo les he dicho, muchas veces he ido, pero ¿qué se puede hacer con un rebelde? ¿Qué se va a hacer con aquel hermano que le has hablado y hablado y hablado y no quiere entender? ¿Qué se hace con una persona rebelde? Es ahí cuando muchos juzgan, nada más de más. Hemos buscado a muchas ovejas que andan perdidas, pero no quieren. Son pueblo rebelde. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 5 versículo 9. Porque va a haber una limpieza espiritual. Os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Versículo 11. Y esto lo hablo para todos los pastores. Más bien os escribí que no os juntéis que ninguno que llamándose hermano. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Esto no se puede, porque esto no le agrada a la iglesia. Ellos están solamente motivando, aunque su fe esté sucia, aunque sus vestiduras estén sucias. A muchos pastores no les interesa agradar. Versículo 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Versículo 13. Está en 1 Corintios 5, 13. Porque a los que están afuera Dios los juzgará. Quita pues a ese perverso. Fíjate lo que dice. Quita pues a ese perverso de entre vosotros. Puedes ver que las mismas cartas dadas por el Espíritu Santo a Pablo en la iglesia de Corintios, estaba diciendo Pablo, quiero que haya una limpieza dentro de la iglesia, que haya una separación, porque hay muchos, como dice la Biblia, la palabra de Dios, hay muchos malos obreros, y un mal obrero dentro de la iglesia va a separar la iglesia, va a debilitar la fe de algunos que ya estaban fuertes para Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios, en los postreros tiempos, aún sus escogidos serán engañados. Hermanos pastores, en el nombre de Jesús, exhorta duramente para que cuando venga Cristo, una iglesia sólida y no una iglesia artificial. Pueda haber verdaderos obreros que estén fuertes, no falsos obreros, porque aún dentro de la iglesia tiene que haber una separación. Adentro de la iglesia tiene que haber limpieza.
Es necesario que los pastores tomen esto muy en cuenta, que esto no vino mío, es de mí, esto viene del Espíritu Santo, donde dice, hay muchas escrituras que la iglesia no está predicando, solamente están predicando que Dios está contigo, que Dios va a hacer esto, que Dios va a hacer lo otro. No, iglesia, es necesario que atendamos y hay una separación, haya una limpieza dentro de la iglesia. Espero te haya agradado, iglesia, esta palabra de Dios, porque hay muchos hermanos que se están contaminando verdaderamente. Dios bendiga y tómalo muy en cuenta. Comparte este mensaje, que este mensaje viene directamente del trono de la gracia, directamente de la profecía. La semana, si Dios nos permite, en esta semana voy a hablar, porque se han levantado unos falsos pastores, falsas pastoras. Conozco infinidad de personas que ni siquiera están casados, que ni siquiera están en santidad y están profetizando. Y la iglesia le cree, y aparte de esto, hay pecado en su vida, no hay testimonio y están predicando. Y la iglesia, con tal de sentirse motivada, todo le dice amén, amén. Y no, mi hermano, ten mucho cuidado con lo que está pasando el día de hoy. No tengas miedo por lo de la plaga, ten miedo por lo que se está predicando, porque te va a apartar. Dios bendiga a mis hermanos que escucharon este mensaje, que pasen muy buenas noches, que descansen en el amor a Cristo, que confíen en el Señor. Pero cuando leas la palabra, no la leas nada más unos versículos, léala toda. Quiero que busques en el libro de Tito y en el libro de Timoteo el mandato del Espíritu Santo que habló a Pablo para que haya una limpieza espiritual y tengas una fe sólida. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Gracias por haberme escuchado. Soy el pastor Rafael de Casa de Jesús, y antes de despedirme quiero invitar a todos los hermanos. Casa de Jesús Morelia tiene una clínica de rehabilitación para personas adictas al alcohol, a la droga, a la depresión. Esta clínica es totalmente gratis. Bendito sea vuestro Dios Todopoderoso, que en esta semana se va a abrir la clínica de mujeres. Si tú conoces personas en Morelia, Michoacán, en México, Casa de Jesús tiene una clínica totalmente gratis. Escúchame bien, esta clínica la abrió nuestro Señor Jesús. No se cobra ni un peso, lo único que necesitas es tu voluntad. Comparte este mensaje para que muchos hermanos puedan saber que hay un lugar que es totalmente gratis. Eso es otra parte de la apostasía, que el pueblo, muchas iglesias utilizan estos lugares para cobrar. Cuando tú des ayuda, dala de gracia, dala de amor, no la des cobrando, dala de gracia y dala de amor. Eso es lo que está haciendo Casa de Jesús, y te invito a que compartas este mensaje también, que les digas que hay un lugar que no se cobra ni un peso, porque estamos en tiempos, muchos vamos a estar delante de Dios y dando cuentas. Eso es también parte de una apostasía, que nosotros utilicemos el nombre de Cristo para abrir lugares y cobrar dinero. Iglesia, cuando nosotros ofrendamos dentro de la iglesia, o las personas que quieran diezmar, se hace por amor y por fe, no se hace por maldición, no se hace obligándolas, no se hace oprimiéndolas, sino llevándolas a la fe, al amor de Cristo, que lo hagan del amor de Cristo. Y nosotros lo que estamos utilizando es esas ofrendas para servir a nuestro Señor Jesucristo y darles esto de gracia. Dios te bendiga, hermano, que pases muy buenas noches y descanses. Saludos a todos los hermanos que estuvieron viendo este mensaje. Dios les bendiga.